Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y hoy voy a hablaros de un tema del que no hablé demasiado en el anterior vídeo o que no puntualicé mucho, que es respecto a de si llevar pues los diferentes sets que tengamos en el equipamiento, llevarles al nivel 5 del nuevo icónico o de si pues empezar a trabajar en los diferentes sets y llevar pues más de un set al nivel 2 o nivel 3 y luego ya pues ir subiendo al siguiente nivel. También voy a hablaros de unas preferencias que para mí han cambiado respecto a qué eventos vamos a, o voy yo por lo menos, a empezar a gastar las gemas para conseguir pues o más materiales o más, pues digamos, recetas enteras de estos para poder, los planos para poder craftear el equipamiento. Que eso para mí también ha cambiado y tampoco lo comenté demasiado en el otro vídeo. Si nos vamos aquí a los craftear o ver qué nos dan los atributos emblemáticos, ahora voy a comentaros pues si renta más pues ir sacando el nivel 2, nivel 3 en diferentes marchas o centrarnos en llevar una para al nivel 5 en todos y luego ya pasar al segundo set. Bajo mi punto de vista, renta bastante más ir subiendo primero al nivel 2 en los diferentes sets a subir de golpe un set completo al nivel 5. Lo que nos va a ir costando según vayamos dando a despertar va a ir aumentando por cada nivel, lo cual nos va a hacer que sea cada vez más caro intentar llegar hasta el nivel 5. Creo que tengo una captura por ahí que la dejaré a lo mejor en la comunidad o lo pase por el grupo que tenemos de la comunidad en el juego, en la que ya han subido o han hecho alguien todo lo que sería los costes que van haciendo de los materiales desde el nivel 2 hasta el nivel 5. Entonces el nivel 5, el nivel 4 ya se vuelven bastante más caros y eso no va a rentar para nada en un jugador free to play que se centre en el campo abierto, ir subiendo pues todo lo que sería los atributos emblemáticos en una primera marcha al 5 y luego pasar a la segunda. Yo entiendo que consigues mucho más valor gastando menos materiales y también pues quizás menos planos, aunque los planos van a ser los mismos, pero vas a ir gastando bastantes menos materiales en centrarnos en subir primero, llevar hasta el nivel 1 o incluso el nivel 2 en diferentes equipamientos. Por ejemplo, si nos vamos aquí a lo que serían las armas, yo aquí veo bastante bien llevarles al nivel 3 antes de pues, pasar a seguir en la misma marcha, porque este bonus de, por ejemplo, 1000 unidades es unidades base. Sobre este pues se actúan todos los bonus que van por parte del equipamiento y por parte del VIP y la tecnología del KVK, que esto sí que lo comenté un poquito en el anterior vídeo. Sin embargo, no seguiría ya gastando mucho más hasta lo que sería el nivel 4 o el nivel 5 en una marcha. Yo entiendo que tenemos mucho más valor si vamos gastando pues menos materiales y nos centramos en subir pues las 5 marchas trabajando en el nivel 2 o en el nivel 3. Principalmente sí que sí o sí la subiría al nivel 2 de icónico las 5 marchas antes de trabajar en el nivel 3, probablemente en la mayoría del equipamiento. Otra de las puntualizaciones que quiero hacer aquí, me parece que es mucho más importante subiros primero el primer set que tengáis, por ejemplo, si os centráis en caballería, subir este primer set en lo que sería al icónico nivel 2, luego en vez de irme a la segunda marcha que llevaría de caballería, me iría a la primera marcha de infantería y subiría este set lo que sería al icónico nivel 2 y luego ya me iría a arqueros, porque veo que hay mucho más valor que vayáis teniendo la marcha que es top, que es meta, de los diferentes tipos de tropa, que os centréis en, por ejemplo, todo caballería y subáis tanto la marcha primaria como la secundaria y la terciaria de caballería, por mucho que os centréis pues en caballería. Yo encuentro que hay mucho más valor de esta otra forma y que ya es lo que voy yo a ir haciendo. Después de ya tener pues mi marcha principal de los diferentes tipos de tropa, me iré a infantería, que es lo que tengo un poquito más fuerte, que este sería mi set secundario, y ya después me iré a caballería, que esta es la marcha que puedo dejar en caso de que solo vaya a ir con 4 marchas en lugar de 5. Así que bueno, esta es mi recomendación y que vayáis subiendo pues de forma equilibrada todos los sets en lugar de centraros en llevar uno al nivel 5 en relación pues a todos los costes que va a haber respecto a lo que serían materiales, sobre todo materiales y también pues los planos, ya que pues conseguir, por ejemplo,
muchos planos del arma va a ser bastante más difícil, sobre todo si es que pues tengáis armas del KVK, ya que solo vais a poder conseguir una por KVK y eso va a hacer que se alargue un poquito pues ir mejorando ese nivel 5. Entonces, si estáis esperando a que subáis ese nivel 5, antes de pasar pues a lo que sería la siguiente pieza o al siguiente set, os vais a retrasar muchísimo. Esto viene al hilo a lo que os dije en el anterior vídeo de que yo voy a centrarme en un equilibrio, ya que solo voy a tener pues las primeras marchas con lo que sería equipamiento del KVK y en la segunda voy a pasar a tener equipamiento del que se puede conseguir de manera mucho más fácil en los otros eventos, ¿vale? Y esto viene al punto de que voy a empezar yo a gastar las gemas. Antes, sí o sí, recomendaba que gastaseis pues todas las gemas en lo que sería el huevo antes que el evento, por ejemplo, del martillo. Sin embargo, yo creo que ahora mismo el martillo tiene bastante más valor, ya que pues los materiales en los primeros niveles son bastante más bajos y pues esos los vamos a conseguir fácilmente con el huevo. Sin embargo, para conseguir estos fragmentos, si nos vamos aquí a lo que sería pues las probabilidades que tienen son un poquito más bajas y puede que no consigamos un plano completo a lo mejor en cada pues de los eventos del huevo que vienen cada mes. Entonces va a rentar pues digamos tener un equilibrio entre pues ir consiguiendo esos planos o completar el plano completo por parte del huevo y después pues terminar de completarles, por ejemplo, si nos faltan 8 fragmentos, completarles en el evento del martillo que venga en el mismo momento, ya que pues si volvemos a irnos aquí y pues nos vamos aquí al despertar, yo como no tengo todavía niveles 2 podemos ir, por ejemplo, aquí, vamos a necesitar tan solo 15 materiales, pero vamos a necesitar una pieza completa. Esto ocurre lo mismo que si pues nos centramos en refinar, ya que pues por ejemplo refinar es bastante más barato, pero aún así seguimos necesitando una plano completo para poder refinarlo. Sin embargo, no lo refinéis, primero despertarlo y una vez que tengáis también, por cierto, esto al nivel 2 o al nivel 3 en todas las piezas, yo quizás, ¿vale? Refinaría en la primera pieza, que esto sí que hablé en el anterior vídeo, pero quiero hacer un poco de hincapié, refinaría lo que sería el set principal, le refinaría tratando de llevar, por ejemplo, todo lo que tengamos primero al 50% y al 25%, y ya después el resto de piezas sí que trataría de refinarme un set completo, ya que creo que tiene más valor ahora mismo poner aquí un +1 y esto también sería otro +1 en la salud base de infantería, por ejemplo, antes que pues ir hasta el nivel 3 o incluso ya el nivel 4 o el nivel 5. Como digo, yo voy a invertir de esta manera, voy a subir de forma pareja los diferentes sets, llevaré los 5 sets que yo tengo, primero terminaré de craftear los 5 sets, luego llevaré los 5 sets al nivel 2 y algunas piezas a lo que sería el nivel 3, con ese orden, llevando primero pues infantería, luego caballería y luego arqueros, y ya después me voy a pasar a mejorar pues lo que sería mi segundo set de infantería, luego el de caballería, y después de esto yo lo que voy a hacer es llevar a refinar el set principal de infantería y el de caballería. El de arqueros creo que me va a ser un poquito más complicado ya que voy a trabajar en piezas de liderazgo. Y respecto a los eventos, voy a dar más prioridad sobre todo al huevo, pero empiezo a tener un poquito más de prioridad en lo que sería subir, conseguir más fragmentos para poder ir subiendo el nivel por parte del evento de los martillos, que yo ahora mismo no le tengo y es que no le puedo enseñar porque a mí me ha salido el huevo esta vez. Entonces creo que es la forma o la mejor forma que se puede ir consiguiendo tener un mismo nivel de conseguir los planos y a la vez los materiales que pues se van a necesitar muchos menos, sobre todo en los niveles más bajos. De esta manera, si tiráis 100 tiradas al huevo en cada mes y gastáis todas las gemas en los martillos, ya que los martillos son bastante más baratos, serían pues unas 47.000 gemas más o menos para el huevo y otras 24.000 para lo que sería el, el evento de los martillos. En total pues serían pues un poquito más de al mes, pero si hacemos la conversión pues al mes serían pues 40.000, 50.000, serían como unas 70.000 gemas más o menos, y yo esto lo he hecho en un Excel en el que pues me he apuntado
un poquito en lo que quiero ir trabajando y salen que pues tendríamos una relación de gemas entre huevo y martillos de unas 2500 gemas que habría que recolectar al día para poder ir haciendo pues tanto huevo como lo que sería el evento de los martillos en relación a conseguir gemas por cada día. Y eso es bastante fácil de conseguir. Podemos conseguir fácilmente 1000 o 2000 gemas recolectando gemas, que tengo una guía hecha, pues si queréis optimizarlo un poquito. Luego si nos vamos pues por aquí veis que yo ya llevo recolectadas 500 gemas y eso que hoy no he podido recolectar demasiadas gemas. Por parte de si hacéis bárbaros, os de bien si conseguís, pues haciendo fuertes, vais consiguiendo botellas de AP para luego gastarlas encadenando en el KVK. Vais a conseguir también muchísimas gemas al día, mínimo 500 o cosas así. También aquí vais a ir consiguiendo lo que serían 100 gemas diarias más todas las que vayáis consiguiendo en los diferentes eventos. Aquí pues estos no dan muchas gemas, pero por ejemplo en el gobernador más fuerte en cada etapa son otras 100 gemas, en el Karuak pues son otras 2000 y pico de gemas, lo cual pues poquito a poco va a hacer que vayáis pues consiguiendo de forma muy fácil 2000 gemas al mes, perdón, al día, y pues que podáis invertir en tanto en el huevo como en los martillos cada mes. Si no os da recortar del martillo primero, ese evento tiene un poquito menos valor, ya que básicamente pues se consiguen planos. Si lo que necesitáis son materiales, también podéis aprovechar en el más que gemas y vais y os compráis la tienda VIP, que también tiene muy buen valor, sobre todo si lo aprovecháis con el más que gemas. Yo lo que voy a hacer van a ser estos 3 eventos lo que voy a seguir y nada, no me quiero enrollar mucho más, lo voy a dejar por aquí. Espero que os sirvan estos consejos ya que sois muchas las personas que me habéis preguntado sobre todo de si ir a completar primero un set completo al nivel 5 antes que invertir en varios sets y para mí eso es totalmente pues, falso, no creo que rente, no lo recomendaría para nada y trabajaría de forma equilibrada en llevarlo al nivel 1 al nivel 2 y en algunas piezas que os sobren planos al nivel 3 antes que ir hasta el nivel 4 o el nivel 5. Así conseguiremos el mejor valor para un free to play en el campo abierto. Así que nada, dicho todo esto, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya servido y os resulte útil el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, en este vídeo también quería mandar un saludito a los 3 miembros del canal, que son Dracul, Eduardo Lara y Giancarlo RT, que muchas gracias, la verdad, por apoyar al canal y por haberos decidido hacer miembros de este canal. Y bueno, también os voy a dejar por aquí una imagen de un proyecto Jumper que me han mandado que empieza en marzo. Así que nada, aquí tenéis la información. Intentaré dejaros también el link al canal de Discord de este pues proyecto Jumper en la descripción. Y si queréis uniros a hablar con el líder y que os explique un poquito más y que os informe acerca de este proyecto Jumper y si os convence, pues uniros al proyecto. Que como digo, comienza en marzo, así que todavía tenéis tiempo para plantearos y pues ver cómo va. Esto ha sido todo y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo.